Hola, buenos días, bienvenidos a nuestra clase número 15 del curso Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a estar tocando temas vinculados al determinismo, al azar, a la aleatoriedad y a sus usos en ingeniería. Entonces, comencemos como es habitual con una frase. Esta vez es de James Clear, eh, el autor de un libro muy interesante que se llama Atomic Habits, que nos muestra los distintos hábitos que distinta gente que tiene éxito en la vida em, tiene tendencia a seguir. Y él nos dice la siguiente frase: eh, preocúpate más con la trayectoria, con la trayectoria que estás, en la cual estás actual. Entonces, preocúpate más por tu trayectoria actual que por tus resultados. Muchas veces los resultados pueden venir de, de, de eventos fortuitos, ¿cierto? Fortuitamente me fue bien en una prueba porque justo me estudié el día antes, o el ejercicio justo que entró en la prueba, por poner un ejemplo, digamos, y puedo tener una super nota, digamos, pero eso no se va a mantener en el tiempo si es que no, si es que no va de la mano, digamos, de un hábito de estudio, de un hábito de buenas prácticas vinculadas al desarrollo intelectual. Y sin duda, si yo tengo un conjunto de buenas prácticas de desarrollo intelectual, estoy dedicándole una cantidad de horas adecuadas al estudio, estoy preocupándome por la calidad de esas horas de estudio, estoy moviéndome constantemente por desarrollar habilidades tanto sociales como de programación, de física, aprender matemática, aprender ingeniería. Eso va a traer resultados en el largo plazo que van a ser sólidos, van a ser sostenibles. Entonces, nuevamente aquí James Clear nos da pistas, digamos, o es capaz de sintetizarlo en una frase muy interesante. Entonces, preocúpate más por la trayectoria que estás siguiendo, más que por los resultados que estás obteniendo. Entonces, pasemos ya propiamente tal a la clase del día de hoy, donde vamos a estar hablando de sistemas dinámicos en general. Los sistemas dinámicos pueden ser de tipo determinista o de tipo estocástico. Los de tipo determinista son de la forma en la cual se presenta en esta ecuación. Quiere decir que el estado de un sistema en el tiempo k más 1, el subíndice indica el tiempo, va a ser una función del estado del sistema en el tiempo k. Por ejemplo, pensemos en el nivel de batería, por ejemplo, de un aparato eléctrico que no está siendo usado, o sea, está prendido pero no está siendo usado. Yo sé que el nivel de la cantidad de batería que va a tener ese aparato en media hora más, supongamos que tengo el intervalo de tiempo de media hora, yo puedo calcular exactamente cuánta batería va a tener en media hora más, si es que no lo estoy usando, porque sé la tasa de descarga que tiene ese aparato cuando no está siendo usado, y en definitiva, nada, ni un evento externo, ¿cierto?, va a intervenir en, en la cantidad de batería que le queda a ese aparato, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular cuánto le va a quedar en la media hora siguiente, después en una hora siguiente, y eventualmente eso va a llegar a cero y el aparato se va a descargar completamente. Pero digamos eh, que si bien es cierto, uno no puede descartar el azar de ese tipo de eventos, eh,
100%, porque uno siempre puede decir, bueno, ¿qué pasa si es que viene un terremoto y cae un techo encima justo de ese aparato y el aparato se rompe? Y efectivamente, si yo estoy midiendo la batería de alguna forma, esa batería efectivamente se está descargando y el celular o el aparato electrónico se murió. Entonces va a llegar a cero de una manera eh, muy repentina. O que viene un tsunami y se va a mojar y la batería se va a quedar en cero. Efectivamente, eso puede pasar, pero digamos que no es descabellado modelar la evolución de ese tipo de sistemas de una manera determinista, porque el azar, si bien es cierto, puede llegar a jugar un rol, es tan mínimo y tan improbable que finalmente ese tipo de sistemas se modelan de una manera determinista. Recordamos que está el paradigma determinista, donde el azar no juega ni un rol tan mínimo que puede ser despreciable, y el paradigma aleatorio, estocástico, no determinista, que es donde el azar va a jugar un rol. Entonces, yo no puedo decir que el estado en tiempo k más 1 va a ser solo una función determinista del estado k, sino que tal vez va a ser una función determinista más un pequeño ruido, que no sé si va a- a ser incremental en esta variable o eventualmente la puede hacer decrecer. Pero en abstracto, uno podría decir que un sistema dinámico en general es un sistema cuyo estado evoluciona en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el precio de un activo en la bolsa. No es que sea estático, al revés, va a ser extremadamente volátil, va a evolucionar en el tiempo. Pensemos en la cantidad de personas que están en las UCI hoy en día por el COVID también. Va a mostrar, digamos, una evolución en el tiempo. Eh, Muchas variables, o sea, la mayoría de las variables interesantes de análisis en, en, en ingeniería tienen una evolución en el tiempo. Muchas de ellas es posible calcularlas de una manera determinista y otras no tanto. Por ejemplo, las ecuaciones de la física son ecuaciones deterministas y son sistemas dinámicos. Por ejemplo, si yo quiero calcular la altura que va a tener una piedra que yo voy a lanzar de manera con una fuerza inicial, una velocidad inicial, ok, yo ahí básicamente solo con la velocidad inicial, sí, y la dirección, yo tengo todo para calcular, gracias a las ecuaciones de la física, la posición de esa partícula que fue lanzada con tal velocidad inicial, porque yo sé que la única fuerza relevante que va a estar actuando sobre esa partícula es la gravedad. Y conozco bien las ecuaciones que me van a determinar, digamos, la posición de esa partícula. Ahora bien, ustedes podrían decir, bien, eso efectivamente es determinista, pero siempre puede pasar un pájaro, digamos, que no vio la piedra y puede cambiarle la trayectoria y eso va a cambiar la posición. También, bueno, si bien es cierto, un terremoto no la va a cambiar tanto, pero podría justo pasar un huracán, digamos, que normalmente las fuerzas del roce del aire son tan despreciables con respecto a la fuerza principal, que es la de la gravedad, que normalmente uno las desprecia, y al despreciarlas, la aproximación a la cual llega es casi tan buena, o exactamente tan buena como la ecuación determinista. Entonces no vale la pena pasar tanto tiempo complejizando tanto las ecuaciones, considerando todas las variables que influyen, porque influyen de una manera tan despreciable con respecto a las fuerzas principales que finalmente eh, es adecuado ignorarlas. Pero cuando estamos tratando de modelar, por ejemplo, el precio del cobre en 10 días más, son tantas las variables que van a entrar en juego a la hora de determinar
ese precio, que no es adecuado pensar que uno tiene una ecuación o que uno tiene una función mágica que en virtud de los precios del año, de los días anteriores, yo voy a poder predecir con certeza lo que va a pasar el día de mañana, porque ya sabemos que depende si el presidente de Estados Unidos se despierta con el pie derecho o izquierdo, las declaraciones que va a hacer ese día pueden llegar a ser relevantes y nadie sabe ya el estado de ánimo en el cual se va a despertar, producto de mil cosas que pueden pasar en su vida y eso, ¿quién va a poder modelar eso? ¿Quién va a poder modelar el progreso de las distintas variables que influyen en, en la construcción de los edificios o de las obras civiles más importantes en la superpotencia? ¿Quién sabe eso? Depende de muchos otros factores, digamos, de precios de fierro, de mano de obra, quién sabe cómo irá evolucionando la legislación, por ejemplo, de los distintos países, en fin, ese tipo de variables, digamos, sobre todo las que tienen que ver con finanzas, las que tienen que ver con evolución de pandemia, son tan multifactoriales que finalmente es adecuado modelarlas desde la perspectiva estocástica. Vamos a seguir hablando de esto en la medida que vayamos, voy a ir mostrando ejemplos, digamos. El flujo de corriente eléctrica también es un sistema dinámico, no olvidemos que las corrientes eléctricas van fluyendo por las ciudades, por las civilizaciones modernas, ¿cierto? Que tienen acceso a la electricidad, y esta electricidad va fluyendo de una manera determinista, digamos, cuando conocemos bien todas las variables que influyen en, en la determinación de cuánta corriente pasa por un determinado punto. Sabemos que ahí influyen los condensadores, que son estas letras C, influyen también las resistencias, que son estas letras R, otras variables más complicadas, ¿cierto? Como las corrientes, los voltajes, las inductancias, bueno, en fin, hay un conjunto de variables que son propias de los circuitos eléctricos que van a jugar distintos roles. Normalmente, este tipo de ecuaciones que evolucionan con el tiempo se modelan como ecuaciones diferenciales. Cuando conocemos bien cuáles son las variables que influyen en la evolución de los sistemas, ese tipo de ecuaciones son escritas en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son ecuaciones más complejas que las ecuaciones que conocen hasta el día de hoy. Hacen intervenir derivadas. Las derivadas son tasas de cambio, y las tasas de cambio pueden ser con respecto a muchas variables, pero normalmente en ecuaciones diferenciales nos interesa la tasa de cambio de una variable con respecto al tiempo. Entonces, estas ecuaciones diferenciales son ecuaciones que nos permiten saber el flujo o el desarrollo de una variable en el tiempo. Entonces, en vez de que la solución a una ecuación tipo, por ejemplo, 2x más 5 igual 7, la solución a eso es x igual a 1. X igual a 1 es un punto en la recta. Eventualmente una solución, un sistema de ecuaciones de 2 por 2 podría no ser un punto particular, podría ser una recta, una infinidad de soluciones que van en una recta. Eventualmente en ecuaciones de dimensiones más grandes, la solución puede ser un plano. En una ecuación diferencial ordinaria, o sea, que solo hace intervenir el tiempo, la solución a la ecuación diferencial es una función del tiempo. Entonces, en el tiempo yo veo una evolución de la variable a la cual estoy tratando de modelar. Normalmente en este tipo de ecuaciones uno trata de modelar la corriente en un punto, el voltaje, y estas muchas veces, no sé, si el circuito está abierto, yo voy a ver o está cerrado, yo voy a ver un decaimiento exponencial, por ejemplo, voy a ver una constante eventualmente de flujo de corriente. En fin, va a depender del tipo de circuito el cual estoy estudiando. Entonces esa es básicamente la idea de sistema dinámico en este mundo de los flujos de corrientes eléctricas, que son fundamentales
a la hora de hacer ingeniería civil. ¿Por qué? Porque la civilización moderna, y hoy más que nunca, requiere de corriente eléctrica. Entonces aquí tenemos un uso muy cotidiano en el mundo de la ingeniería civil, ingeniería para la civilización, para echar a andar una ciudad, que tiene que ver con sistemas dinámicos. ¿Dónde más van a jugar un rol los sistemas dinámicos? En la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos tiene que ver con fluidos como el aire o fluidos como el agua. Entonces, cuando queremos modelar, por ejemplo, cómo va a ser el flujo de agua en una represa, cómo va a ser el flujo de aire en una turbina, cómo va a ser la aerodinámica de un jet que va a volar por los aires, tengo que ocupar ecuaciones que hagan intervenir el tiempo y cómo este va a ser, evolucionar las distintas variables que estoy estudiando. Para ecuaciones que tienen que ver con espacio y tiempo, ¿a qué me refiero con espacio y tiempo? Que la evolución de la variable en distintos lugares del espacio no necesariamente tienen que ser las mismas, sino que yo tengo que, por ejemplo, quiero saber el impacto que va a tener el aire en las distintas partes del jet. Yo sé, puedo calcular, digamos, y puedo pensar de que el impacto no va a ser el mismo en todas las partes del jet, pero sí cada una de las partes va a tener su propia evolución en el tiempo, y cuando eso sucede, hablamos de un tipo de ecuaciones más generales que se llaman las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces quedémonos con esta idea de que ecuaciones diferenciales parciales son ecuaciones que hacen intervenir la evolución en el tiempo, pero también la distribución en el espacio. Entonces tenemos espacio y tiempo. Y esto es fundamental para modelar, por ejemplo, como les decía, aerodinámica, como un avión despega, digamos, qué velocidad necesita tener para poder volar, qué velocidad necesita, qué geometría es la más adecuada para sacarle más velocidad a un jet. ¿Qué tipo de compartimentos tiene que tener un contenedor de agua para que resista, digamos, las distintas fuerzas y para que el agua fluya de tal manera que pueda tener una ciudad pueda tener un suministro que la permita funcionar? ¿Cómo voy a gestionar las aguas servidas, por ejemplo? Todos esos son temas, digamos, que tienen que ver con la civilización moderna y que hacen intervenir matemática avanzada, ¿cierto? Digamos que las ecuaciones diferenciales no hacen parte del currículum nacional escolar, digamos, ¿cierto? Se requiere, ni tampoco de la mayoría de las carreras. Y muchas otras ingenierías tienen ramos como ecuaciones diferenciales, ya ecuaciones diferenciales parciales, ya son más propias de cursos avanzados, ya más propios de nuestra especialidad. Ciertamente también tienen su cierta complejidad, no solamente el análisis, sino que también las soluciones, los esquemas numéricos que tengo que implementar a la hora de intentar proponer soluciones de este tipo de ecuaciones. Entonces las soluciones de esta ecuación, como les decía, en una dimensión se ven como funciones en el tiempo, pero las soluciones a ecuaciones diferenciales parciales se ven como esta película, digamos. Hay una evolución de cada uno de los píxeles, digamos, de esta película en el tiempo. Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, se ve como una película de un fluido que evoluciona en el tiempo, pero también en el espacio de manera diferencial, o sea, distinto. Entonces aquí lo que se está viendo es, se lanza un fluido, digamos, y se ve, por ejemplo, que al principio parte muy ordenadito, pero ya más adelante se empieza a mezclar
estos dos fluidos que estoy lanzando por estas dos aperturas que estoy viendo ahí a la izquierda. Entonces esa es básicamente la idea de un sistema dinámico en el sentido que lo hemos estado describiendo. Entonces, ¿qué otro tipo de variables en la ingeniería civil evolucionan con el tiempo? Normalmente, por ejemplo, si quiero modelar la flexibilidad de una estructura o cómo va a responder esta estructura a movimientos de tipo horizontal, de tipo vertical, del terreno en el cual lo construí, bueno, yo puedo hacer distintas simulaciones de la misma estática de la estructura y ver hasta qué punto son capaces de resistir estas estructuras. Yo puedo simular en el computador, es mucho mejor no construir un edificio de 40 pisos y después empezar a mover el piso a saber hasta cuándo resiste. Más bien puedo confiar en la matemática, confiar en las simulaciones y determinar qué tipo de estructura tengo que construir para que sea capaz de resistir incluso un terremoto de grado 15, por ejemplo, por decir alguna cosa, digamos. Entonces, ¿será necesario poner una viga más? Donde justamente hoy día tenemos software especializados que permiten construir, eh, simular, modelar la estática de distintas estructuras y en virtud de las necesidades, de la cantidad de pisos y para qué están construidos estos inmuebles, es el tipo de construcción que necesito. Y aquí viene la típica como pelea en algún sentido entre el arquitecto, ¿cierto? Que tiene una visión más artística, más urbana, digamos, del entorno, entonces va a tratar de hacer el diseño, digamos, va a ser muy bonito, pero puede ser muy poco estable, digamos, desde la perspectiva estructural. Y para que sea más estable necesita una viga más en tal posición, pero eso va a destruir la perspectiva estética que tiene. Entonces, bueno, ahí entran a jugar, digamos, siempre las, las discusiones que puedan haber entre las distintas profesiones, entre las distintas miradas que pueden tener arquitectos, ingenieros en su conjunto, para al mismo tiempo generar una estructura que sea interesante, llamativa, bella, con el entorno, que respete el entorno, y al mismo tiempo que tenga la solidez y la seguridad necesaria para garantizar lo- bueno, para garantizar la seguridad de habitarla, ¿cierto? Entonces eso con respecto a la evolución en el tiempo de variables que por más que pensemos que son estáticas, evidentemente no lo son. Siempre hay pesos que van entrando en estas estructuras, están las vigas, están los movimientos subterráneos, en fin, hay que tomar todas las precauciones necesarias y hay matemática avanzada que permite el modelamiento de este tipo de variables. Volvamos a las ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones que tienen coordenadas espaciales, digamos, aquí el eje X, Y son eh, coordenadas espaciales. ¿Qué es la ecuación del calor? Yo sé, por ejemplo, que si yo pongo pensemos en, no sé, una tetera. Si yo la pongo en el centro de esta figura, yo sé que donde pongo la tetera se va a calentar mucho, pero en el entorno también se va a calentar y eso, en la medida que más me alejo de la posición de la tetera, más, más cercano a la temperatura ambiente va a estar, digamos, la superficie conductora de calor, ¿cierto? Porque hay superficies que no son conductoras de calor y el calor va a estar solamente concentrado donde está la tetera, digamos, pero supongamos que es conductora de calor,
por más conductora de calor que sea, yo sé que la temperatura va a ir disminuyendo a medida que me voy alejando del objeto, digamos, el cual tiene una cierta temperatura. Hay también matemática que permite modelar la evolución del calor del objeto y del entorno, porque efectivamente una tetera, si yo la dejo hirviendo en un punto, en la medida que pasa el tiempo, la temperatura del agua dentro de la tetera se va a ir mezclando también con la temperatura ambiente. Entonces, pasado mucho tiempo, pasado 3 horas o 10 horas, la temperatura ambiente va a ser exactamente la misma, la temperatura dentro de la tetera. Entonces vamos a ver que esta figura que estamos viendo acá va a ser azul completa, y supongamos que el azul es el color de la temperatura ambiente. Entonces, esta es una variable, o sea, la cantidad de calor dentro de la tetera y en cada uno de los puntos del entorno son variables que van a evolucionar en el tiempo. ¿Por qué? Porque el agua va a ir perdiendo temperatura, o sea, hasta el punto de igualarse con la temperatura ambiente. Pasa exactamente lo mismo si es que en vez de poner una tetera pongo un bloque de hielo, también este se va a derretir y va a perder, se va a mezclar con el entorno, sí o sí, y vamos a ver que al final del tiempo esto va a ser un continuo a la temperatura del ambiente. Entonces esa es la ecuación del calor. Pero no solamente está la ecuación del calor, está también la ecuación de la onda, que modela, por ejemplo, la caída de una gota de agua, por ejemplo, en un punto. Pum, yo sé que esa caída de agua va a generar en el entorno no un calentamiento decreciente con respecto a la temperatura, sino que va a generar ondas. Estas ondas se conocen como ondas sinusoidales, ¿cierto? Que tienen estas subidas y bajadas, y va a ser más intensa en el punto donde cayó la gota de agua al suelo, y más alejado, digamos, se va a ver como unos pequeños saltitos, digamos, y después se va a transformar, se va a perder, digamos, en el horizonte como si no hubiera habido gota de agua que cayó ahí, digamos. ¿Cierto? Entonces estas gotas de agua, si caen dos muy cerquitas, estas ondas van a empezar a interferir, y esto también se puede modelar. Entonces, pero es un comportamiento muy distinto al comportamiento de la ecuación a la ecuación de el calor. Ecuación de la onda, hay ecuación de la onda en una dimensión, por ejemplo, que por ejemplo si yo hago así con una cuerda, yo sé que las primeras oscilaciones van a ser muy, muy, muy fuertes, pero las últimas, digamos, muy chiquititas. En 2 dimensiones se ve un poco como esto, pero en 3 dimensiones ya, por ejemplo, mi voz está viajando en el espacio como vibraciones. Ya sabemos, por ejemplo, que el sonido, cual llega a los oídos, son vibraciones finalmente. Eso es lo que hace que ustedes puedan escucharme hoy día. Es las distintas frecuencias a las cuales yo estoy hablando van a ir a impactar de manera mecánica las, eh, las, las células que tienen ustedes finalmente al interior del oído, y esas están conectadas con el cerebro, que después va a decodificar el mensaje que estoy entregando yo. Pero es sumamente importante que haya una matemática que describa estas ondas, porque de otra manera, ¿cómo hubiésemos construido esta comunicación Zoom eh, de una manera robusta y eficiente? Entonces, justamente al entender matemáticamente y físicamente cómo se transmiten las ondas vibratorias sonoras, y para eso es necesaria la ecuación de la onda, es que se puede construir tecnología que permita controlar, guardar eh, en memoria, digamos, de estos computadores, eh, información que después se entrega, digamos, de forma
de forma tecnológica, de forma informática, para que les pueda llegar a ustedes a sus casas. Entonces, haciendo una síntesis, digamos, de las clases, de la clase anterior, ¿cierto? Donde estuvimos viendo ciertos usos y abusos, digamos, de la estadística en la ingeniería. Hoy día quise mostrar usos del mundo de las probabilidades, del mundo de los sistemas dinámicos en ingeniería. Y para esto, como decía en la primera slide, ¿cierto? Está el paradigma determinista versus el paradigma probabilista. El paradigma determinista era un poco el paradigma de que yo puedo establecer ecuaciones que me permiten determinar las variables que me interesan, posición, velocidad, por ejemplo, en un sistema físico, y yo sé que el azar va a jugar un rol tan mínimo que lo puedo despreciar, y hay otros, por ejemplo, si quiero intentar predecir el precio de una acción o el precio del cobre o del cambio del dólar de aquí a un tiempo más, yo sé que no hay ninguna ecuación que me va a permitir modelar tal cosa, entonces tengo que basarme en un paradigma probabilista, ¿cierto? Donde las cosas pueden ir para arriba con cierta probabilidad y pueden ir para abajo con otra cierta probabilidad. Muchas de las ecuaciones de la ingeniería tienen sus versiones probabilísticas y estocásticas, y es sumamente importante considerarlas. Por ejemplo, yo puedo considerar un sistema de tipo depredador-presa. Por ejemplo, en ecología, estas ecuaciones se conocen. Una es la conocida Lotka-Volterra, por ejemplo, es una donde yo modelo la evolución de la cantidad de conejos que hay en un predio, y también la cantidad de lobos que hay en ese mismo predio. Y yo sé que tanto los lobos como los conejos se van a ir reproduciendo, pero los lobos se comen a los conejos. Entonces, cada vez que un lobo se come a un conejo, hay un conejo menos. Pero si se comen a todos los conejos van a desaparecer. Y eventualmente los lobos también van a desaparecer porque no tienen nada más que comer. Entonces ahí hay una dinámica de interacción, digamos, que va a permitir en algunos momentos, cuando hay muchos conejos, bueno, va a haber mucha abundancia de comida para los lobos se van a empezar a reproducir y van a haber mucho, entonces eventualmente se los comen a todos, se van a quedar sin nada. Si hay, en definitiva, hay una dinámica, digamos, entre los dos. Y esta dinámica puede ser modelada de manera determinista. Hay ecuaciones son ecuaciones diferenciales que se llaman acopladas, o sea que la evolución de los conejos va a depender de la evolución de la cantidad de lobos. Y la cantidad de lobos va también depender de la cantidad de conejos que haya. Entonces estas dos cosas se van a mover. No son independientes las unas de las otras, son interdependientes. Pero aquí el azar va a jugar un rol muy menor, digamos. Efectivamente, uno siempre puede argumentar, bueno, ¿qué pasa si hay un periodo de sequía muy, muy grande y los conejos no tienen nada más que comer? Y efectivamente puede pasar. Y la evolución de las ecuaciones del clima sabemos que no son deterministas. O sea, si bien es cierto, pueden ser modeladas deterministamente, pero son sistemas caóticos. Vamos a estar hablando en un minuto más de eso. También existen versiones caóticas de este tipo de problemas, ya vamos a decir qué es eso, y sistemas aleatorios, digamos, donde la evolución ya no es determinista, sino que es probabilista, y cada vez que yo simulo estas ecuaciones voy a tener una cosa distinta, un poco como lo vemos abajo. Aquí tenemos, por ejemplo,
el precio de un activo en el tiempo cero, voy a simular, digamos, qué es lo que va a pasar con ese precio de un activo en el tiempo t, ¿cierto? Entonces yo simulo, yo sé que en tiempo cero yo tengo 1 peso, supongamos que yo parto siempre de 1. Entonces, el minuto siguiente, no sé si t serán días, minutos, segundos, da lo mismo, yo sé que voy a estar muy en torno al 1, pero ya más adelante, digamos, en el tiempo, esto puede ser, digamos, me pudo haber ido muy bien o me pudo haber ido muy mal. Aquí es un sistema que va al alza, digamos, entonces probablemente, fíjense que la esperanza, ese E de XT, que es una suerte de promedio punto por punto, de cada una de las trayectorias probabilistas, estocásticas, estocástica quiere decir que es en el tiempo, digamos. Probabilista es que yo lanzo una moneda al aire y eso es cara o sello, digamos. Pero cuando yo voy haciendo un seguimiento en el tiempo de variables aleatorias, eso se conoce como la estocasticidad, sistemas estocásticos, procesos estocásticos, para ser más preciso. Entonces, ya vemos que esto puede evolucionar de distintas maneras, ¿cierto? Supongamos que yo parto con 100.000 pesos en el casino y tengo la regla de no modelar, perdón, de apostar cada vez 5.000 pesos. Estoy diciendo cualquier cosa, digamos. A mí me puede, ok, yo apuesto 5.000, supongamos que me va bien al principio, después me va mal, después me va mal, después me va bien, y eventualmente yo me voy a retirar del juego en algún momento. Entonces eso es un sistema aleatorio, o sea, nadie sabe si va a ir para arriba o va a ir para abajo. Dicho sea de paso, la mayoría de los juegos del casino tienen una leve ventaja para el casino, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, juega a color en la ruleta, uno dice, ah, mira, la mitad es rojo, la mitad es negro, entonces si yo pongo rojo, negro, tengo 50% de probabilidades porque no sé cuántos números son, creo que son 36, 18 rojo, 18 negro. Pero eso no es verdad, porque no son 36, sino que son, no son n, sino que son n más 2, porque está el 0 y el doble 0, que son verdes, y cuando es verde gana la casa, no ganan ustedes. Entonces, en vez de ser mitad y mitad, hay levemente la, la, la probabilidad, digamos, es mayor que gane la casa a que ganen ustedes. Es muy menor, digamos, pero cuando juega mucha gente y mucha gente, esas pequeñas diferencias pasan a ser estadísticamente significativas y es ahí donde ganan plata finalmente los casinos. Entonces los casinos no están tan interesados si usted gana o pierde, lo que están mirando ellos si en promedio gana o pierde. Y el promedio, como la probabilidad les favorece un poco, es constantemente mejor para la casa. Entonces por eso a los casinos les conviene mucho que vaya más gente, mucha gente. Ellos saben que va a haber gente que va a ganar y va a haber gente que va a perder. Pero ellos no están interesados en Juanito Pérez ni en nadie, digamos, sino que están preocupados de la caja final, digamos. Y esa caja final hay matemática que garantiza que, en los grandes números les va a ir bien. Ok. Entonces también les hablaba del caos, digamos. Hay ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones que hacen, que evolucionan en el tiempo, ¿cierto? X en tiempo k más 1 va a ser una función del x de t, pero son ecuaciones, cuando esta función es no lineal, digamos, o sea, no es x por algo, sino que es x cuadrado por algo, x cubo por algo, pueden empezar a pasar cosas sumamente interesantes, que es que son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales, con la cual se determina, digamos, normalmente para poder yo determinar la evolución en el tiempo de una variable, yo necesito la ecuación diferencial y una condición inicial, o sea, ¿dónde partió?
y ahí puedo establecer, digamos, la trayectoria, o la órbita, como se le llama en sistemas dinámicos. Entonces, hay ciertas ecuaciones diferenciales, o sea, discretas o continuas, que son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales, a tal punto que se dice a nivel metafórico que, por ejemplo, las ecuaciones de la evolución del clima son de este tipo. Esto es el descubrimiento de Lorentz, y la metáfora es un pequeño aleteo de una mariposa en Beijing, que es una pequeña perturbación en las condiciones iniciales de la evolución de, de- de la variable clima, en Kansas, o sea, del otro lado del mundo, puede generar un tornado justamente en Kansas. O sea, una pequeña perturbación en un lugar muy lejano puede causar un gran eh, efecto del otro lado del mundo. Y sabemos que este es el caso, por ejemplo, en el mundo de los mercados financieros, en el mundo de las pandemias, por ejemplo. No sé dónde partió el COVID, digamos, pero un pequeño cambio, digamos, ahí en el estado de salud de esa persona, y sabemos que, bueno, fue contagiando, y llegó hasta a ser lo que es el día de hoy. O por ejemplo, esto es lo que se llama el efecto mariposa, y sabemos que el efecto mariposa también está, hay películas, digamos, que muestran lo distinta de las trayectorias de las personas, digamos, ante distintos eventos que podrían haber pasado en su vida. Por ejemplo, si no es claro cómo vamos a evolucionar nosotros, por ejemplo, si nos toca ser testigos de un acto de violencia muy extremo, digamos. Si nos toca ser testigos o víctimas de un acto de violencia muy extremo, no sabemos qué va a ser de nuestra vida en 10 años más. O así, digamos, no sabemos cómo nos está afectando, digamos, el coronavirus hoy en nuestra evolución eh, de bienestar, digamos, familiar, profesional. Son pequeñas perturbaciones, digamos, que no nos van a pegar a todos de la misma manera. Un poco de eso trata. Entonces está el sistema determinístico, donde yo sé cuáles son las entradas de un sistema, sé perfectamente la mecánica de engranaje que tiene un sistema, y sé perfectamente qué va a salir de ese output. O el paradigma probabilístico, ¿cierto? Donde, por ejemplo, no sé, vamos a hacer, por ejemplo, supongamos que somos víctimas de un acto de violencia. ¿Cómo vamos a evolucionar? ¿Cómo es el conjunto de personalidades, digamos, que tenemos cada uno de nosotros? Las distintas variables afectivas, las distintas variables socioeconómicas, quién sabe qué más va a jugar un rol. No sabemos cuál va a ser el output, pero hay distintos. O sea, hay unos muy favorables, hay otros más promedio, digamos, y hay unos muy desfavorables. Y cuando no conocemos perfectamente la mecánica del sistema el cual es relevante a la hora de escribir la dinámica de las variables que queremos representar, sin duda que la modelación más adecuada es la probabilista. Entonces, determinismo tampoco quiere decir de que yo sé con perfección qué es lo que va a pasar el día de mañana, porque justamente, o qué es lo que va a pasar en el largo plazo, porque justamente está este efecto del caos, ¿cierto? El caos, piénsenlo como sensibilidad extrema a las condiciones iniciales. Entonces, tenemos, por ejemplo, les voy a decir aquí, por ejemplo, la presión ambiental, por ejemplo, en tal punto de la ciudad de Kansas, sin aleteo en Beijing, vendría a ser la línea continua. Y vemos que al principio se comporta exactamente igual que la punteada, pero llega un punto donde ya empiezan a divergir, y después ya empiezan a divergir mucho. Entonces fíjense que las condiciones iniciales son R igual 3,894 y X igual 0,6. En el otro es ligeramente distinto, el R es exactamente igual, y el X, en vez de ser 0,6, es 0,5999. Pequeño aleteo en la condición inicial. Entonces, el aleteo en Beijing, ¿cierto? Al principio no se va a ver afectada esta ecuación. Y yo voy a pensar de que las dos son exactamente iguales, porque partieron casi del mismo punto.
Pero pasado el tiempo yo veo esta divergencia y es cada vez mayor después que en el tiempo y son trayectorias completamente distintas. Ese es el efecto mariposa, ese es el caos. Y ojo que la evolución de estos sistemas sigue siendo determinista. O sea, es determinista pero caótica. La, la evolución, por ejemplo, de esta simulación de dinero, ¿cierto? Supongamos que hoy alguien tiene 3.045.866 en su cuenta, o pesos, o no sé, lo que sea. Y yo sé que hay un promedio que va a ser un proyectado para el año 2034. Esa es la esperanza en algún sentido, pero se espera la- de que bueno, cada vez que el paso del tiempo, digamos, va a traer ganancias en esta simulación, y acá hay un esperado de 66 millones y algo para el año 2034, y hay simulaciones más optimistas que dicen, ok, esto podría también estar del orden de los 85 millones. Una pesimista es la mitad de mala de, de los de la optimista. La pesimista dice 46 millones, y se espera que esta persona que partió con esa cantidad de dinero, si sigue depositando, digamos, de manera constante hasta el año 2034, esta simulación, vaya a tener ese tipo de depósito. O sea, vaya a haber depositado al final de este trayecto 18.700.000, y de esos 18.700.000 va a rentar al menos más que el doble, ¿cierto? Entonces estas son simulaciones del mundo de la estocástica, ¿cierto? Porque no sabemos cuál va a ser. Sin embargo, parece ser muy atractivo. Estas son simulaciones del tipo las AFP, siempre muestran este tipo de escenarios, digamos. Es claro que si uno deposita de manera regular en el tiempo, esto va a traer dividendos, eh, pero estos dividendos van a depender, como estas platas van en la bolsa finalmente, no sabemos si van a ser eh, pesimistas u optimistas, y eso va a depender de las tantas variables que entran en juego en el mundo de las finanzas. Pero en el mundo de las finanzas, al igual que en el mundo de la mayoría de las variables aleatorias, la aleatoriedad depende de la cantidad de información que tengo. ¿Qué quiere decir esto? Chile juega contra Brasil, por ejemplo, que es un equipo que históricamente ha sido mejor que nosotros para el fútbol. Pero ¿qué pasa si yo tengo más información? Por ejemplo, yo sé que sus dos mejores jugadores no están lesionados. Y además su arquero está con tarjeta roja, entonces está suspendido. Y además sé que, no sé, eh, distintas variables, un jugador está lesionado, otro jugador le pasa algo, yo sé, tengo mucha información, por ejemplo, de los entrenamientos que han tenido. Mientras más información tengo, más se va a disminuir la cantidad de aleatoriedad, digamos, de cosas que yo dejo sin modelar. Entonces, mientras más conozco yo de una variable, más determinista se va volviendo su evolución. Por ejemplo, yo quiero determinar el estado de salud de tal persona, y yo sé, no sé, me gustaría saber el nivel de salud general, si tal cosa pudiese medirse de una tal persona, y yo no sé nada de esa persona, entonces no tengo mucho que aportar para la hora de predecir. Pero si yo sé que está consumiendo mucho alcohol, que fuma, que tiene malos hábitos sedentarios, tal cosa, mientras más información tenga, yo puedo hacer una predicción más segura de qué es lo que va a pasar con el estado de salud de esa persona. Por el contrario, si yo sé que se alimenta bien, que duerme bien, que entrena su cerebro, que tiene buenos hábitos, bueno, también es muy, muy probable que
esa persona tenga un cierto estado de bienestar en términos de salud. Entonces, es claro que la salud del día de mañana de una persona, yo no puedo decir, por ejemplo, agarro un ciudadano promedio y un ciudadano cualquiera, digamos, cuál va a ser el estado de salud de esa persona en un año más. No tengo información, no sé qué decir. Pero mientras más información, yo puedo hacer una estimación, una predicción cada vez más certera. Hay un ejemplo en mecánica cuántica, donde independiente de la cantidad de información que ustedes tengan, siempre va a haber un, un grado de incertidumbre asociado a una experiencia. Y estas son el mundo de la mecánica cuántica, es el mundo del microscópico, de partículas muy, muy pequeñas, ¿cierto? Tipo electrones, normalmente son este tipo de, se hacen experimentos con cómo electrones, cuando se perturban con fotones, que son, ¿cierto?, estas suertes de ondas o partículas de luz, ¿cierto? Hasta la dualidad onda-partícula en la luz, al igual que en otras partículas microscópicas, que es imposible medirlas sin perturbarlas. Entonces yo al medir estoy perturbando. Entonces esa dualidad que se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, yo sé que la incertidumbre que hay entre la incerteza de la posición y el momento, que son variables conjugadas, va a ser mayor o igual que esa h barra, que es h partido por 2pi, donde h es la constante de Planck. Yo sé que no va a ser menor que eso. O sea, hay una incertidumbre que es propia y asociada a la, al mundo microscópico. Entonces, yo les puedo decir que en las variables macroscópicas, mientras más información yo tenga, más se va reduciendo la incertidumbre en torno a una variable. En el mundo de la mecánica cuántica hay una incertidumbre que que ustedes no pueden evitar. La naturaleza se comporta de esa manera. Y ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg para variables conjugadas. Y el ejemplo más clásico es la incerteza de la posición y el momento al mismo tiempo. Yo sé que esa multiplicación no puede ser menor que h barra. Bueno, con eso termino la clase del día de hoy. Espero que hayan podido aprender de la modelación probabilista, determinista y caótica de sistemas en ingeniería. Muchas gracias.